Buenos días, buenas tardes o buenas noches, fanáticos y seguidores. Bienvenido a este nuevo video informativo. Esto es NotiFlash. Hoy es martes 22 de julio del 2025 y le traemos unas actualizaciones sobre la situación que está pasando en el país y el mundo. Pero antes te pido que si aún no te has suscrito, este es el momento de hacerlo. Y dale un buen me gusta. Aquí las informaciones para esta emisión. Y ahora, comenzamos. Iniciamos este bloque de noticias en el ámbito internacional. Colombia. Prisión preventiva para implicado en atentado contra Miguel Uribe. Cristian González Ardila fue enviado a prisión preventiva por el atentado contra el senador Miguel Uribe, quien permanece en cuidados intensivos. La Fiscalía colombiana investiga a 10 personas implicadas. Implicado en el atentado contra el senador Miguel Uribe. La Fiscalía de Colombia anunció este lunes que Cristian González Ardila ha sido enviado a prisión preventiva por su presunta implicación en el atentado perpetrado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe el pasado 7 de junio en un acto de campaña en Bogotá, la capital del país latinoamericano. La Fiscalía detalló que por el momento 6 personas son procesadas en el marco del caso, entre ellas el presunto autor de ejecutar el crimen, Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño. El Ministerio Público concluyó que al menos 10 personas estuvieron involucradas en la preparación y ejecución del atentado contra Uribe, que permanece en cuidados intensivos en el Hospital Fundación Santa Fe de Bogotá. Por otra parte, la esposa de Miguel Uribe, María Claudia Tarazona, confirmó que el senador del Centro Democrático entrará en un nuevo camino de rehabilitación, razón por la cual pidió luz y bendiciones para los medios. Irán. Culpa a Europa por el fracaso del acuerdo nuclear. Teherán criticó a Francia, Reino Unido y Alemania por incumplir el acuerdo nuclear de 2015 y anunció nuevas consultas con Rusia y China. Acusa a los europeos de justificar agresiones israelíes y de no proteger el acuerdo tras la retirada de Estados Unidos en 2018. Las partes europeas han sido culpables, tanto por negligencia como por incumplimiento de sus obligaciones en virtud del acuerdo. Peor aún, tras la agresión militar del régimen sionista, no solo se abstuvieron de condenar el acto, sino que a través de ciertas declaraciones intentaron de hecho justificar la agresión. Teherán alcanzó en 2015 con Estados Unidos y esas 3 potencias europeas, así como con China y Rusia, un histórico acuerdo que establecía importantes restricciones al programa nuclear iraní a cambio de un levantamiento gradual de las sanciones de la ONU. Pero en 2018, durante el primer mandato de Donald Trump, Estados Unidos se retiró unilateralmente de este texto largamente negociado y volvió a imponer sus sanciones. París, Londres y Berlín aseguraron que seguían comprometidos con el acuerdo y que deseaban comerciar con Irán, y de hecho las sanciones de la ONU y de Europa no fueron restablecidas. Pero el plan previsto por los países europeos para compensar el regreso de las sanciones estadounidenses ha tenido dificultades para concretarse, y muchas empresas occidentales se han visto obligadas a abandonar Irán, que se enfrenta a una elevada inflación y a una crisis económica. Los 3 países han acusado a Teherán de incumplir sus compromisos nucleares y amenazan con volver a imponer sanciones en virtud de una cláusula del acuerdo que Irán intenta evitar a toda costa. Estados Unidos. El narco ecuatoriano Fito se declara no culpable. El narcotraficante José Adolfo Fito Macías, extraditado desde Ecuador, se declaró no culpable ante una jueza de Nueva York. Alegó problemas de salud y pidió atención médica. Fito se declara no culpable en Nueva York y pide atención médica. El narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Fito Macías compareció hoy por primera vez frente a una jueza de instrucción en Nueva York, ante la que se declaró no culpable de los delitos de narcotráfico y posesión de armas que pesan sobre él. Extraditado desde Ecuador, en el primer caso de este tipo que se produce entre el país suramericano y Estados Unidos, Fito se mostró tranquilo ante la magistrada y pidió ser revisado por un médico, ya que alegó sufrir de artritis, hipertensión y las secuelas dejadas por varias esquirlas de bala en su cuerpo. Estados Unidos. Récord de detenciones migratorias bajo la administración Trump.
56.000 detenidos en centros migratorios con condiciones inhumanas. Un nuevo informe de Human Rights Watch denuncia que más de 56.000 migrantes permanecen detenidos en Estados Unidos bajo condiciones que violan estándares de derechos humanos. Celdas frías, hacinadas, sin acceso a medicamentos ni higiene básica son comunes. El 72% de los detenidos no tienen antecedentes penales. Desde enero de 2025, tras el regreso de Donald Trump, la orden ejecutiva 14.150 y 9 impuso detención prolongada para sospechosos de violar leyes migratorias. Florida se ha convertido en el epicentro de esta crisis por la colaboración de cuerpos policiales con ICE bajo el Acuerdo 287G. Vida se acabó. Esas palabras no son parte de una película ni un testimonio aislado. Vienen de un migrante detenido durante 63 días sin cargos en un centro de detención en Florida, Estados Unidos. Son parte de una nueva y devastadora investigación publicada el 21 de julio por Human Rights Watch que documenta abusos sistemáticos cometidos en 3 centros de detención migratoria, Crum, Broward y el Centro de Detención Federal. Desde enero de 2025, tras el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca y la firma de la orden ejecutiva 14.159, la política migratoria estadounidense ha dado un giro radical. Detención prolongada para cualquier persona sospechosa de violar leyes migratorias. El resultado ha sido un aumento récord en las detenciones, con más de 65.000 personas privadas de libertad en condiciones que violan estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. Durante 2024, Estados Unidos tuvo un promedio diario de 37.500 personas detenidas por motivos relacionados con la migración. Al 20 de junio de 2025, más de 56.000 personas permanecían detenidas en todo el país, un 40% más que en junio de 2024, la cifra más alta de personas detenidas por motivos migratorios en la historia de Estados Unidos. Al 15 de junio, el número de personas detenidas por motivos migratorios era de un promedio de 56.400 al día. Casi el 72% de estas personas no tenía antecedentes penales. Los testimonios son escalofriantes. Personas esposadas durante horas dentro de buses sin agua ni baños, celdas heladas y saturadas, luces encendidas las 24 horas, acceso negado a medicamentos vitales e incluso mujeres recluidas en instalaciones para hombres sin ropa de cama ni privacidad. En Crum, el número de detenidos llegó a triplicar su capacidad operativa. El informe también alerta sobre posibles muertes vinculadas a negligencia médica, tortura psicológica y castigos a quienes solicitan ayuda mental. En muchos casos, pedir atención médica significa terminar en aislamiento. La ley Laken-Riley, aprobada a inicios de este año, y los acuerdos conocidos como 287G, que vinculan a la policía local con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, han convertido a Florida en el epicentro de esta crisis humanitaria, con más del 76% de sus cuerpos de seguridad cooperando activamente con deportaciones. Seguimos en Estados Unidos. Niega visas a peloteros venezolanos por seguridad nacional, sin representación latinoamericana en el Mundial de Pequeñas Ligas. El gobierno de Estados Unidos negó la visa a 16 peloteros de la Liga Cacique Mara, Zulia, que representarían a Latinoamérica en el Mundial Senior de Pequeñas Ligas, previsto para el 26 de julio en Carolina del Sur. La embajada en Bogotá rechazó incluso la solicitud de visa de emergencia basándose en una proclamación presidencial que restringe la entrada de extranjeros por razones de seguridad nacional. La decisión deja al continente sin representación en el evento internacional. El gobierno de Estados Unidos negó las visas a los 16 peloteros venezolanos de la pequeña Liga Cacique Mara, con edades entre 15 y 16 años, que representarían a Latinoamérica en el Mundial Senior de Pequeñas Ligas, a celebrarse el 26 de julio en Carolina del Sur. La embajada estadounidense en Bogotá, Colombia, argumentó que los jóvenes son inelegibles bajo una proclamación presidencial que restringe la entrada de ciudadanos extranjeros por razones de seguridad nacional, una decisión que, según la administración del mandatario Donald Trump, no es apelable, a pesar de que los peloteros ya habían ganado el Latinoamericano Senior en México y se encontraban en Bogotá esperando el visado, e incluso se gestionó una visa de emergencia que también fue negada, dejando a Latinoamérica sin representación en el Mundial. Y vamos ahora
día con informaciones de Venezuela, crisis penitenciaria en Venezuela. 8 años de colapso y abandono, 105 muertes bajo custodia y cárceles duplicadas en capacidad. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones, OVP, Venezuela lleva 8 años consecutivos con niveles críticos de hacinamiento. El sistema colapsó. Calabozos policiales se usan como cárceles permanentes, sin luz, agua, higiene ni acceso a médicos. Testimonios de expresos políticos describen condiciones inhumanas, encierro sin ventilación, comida ni luz solar, bolsas de basura acumuladas durante semanas y celdas improvisadas en oficinas sin condiciones básicas. El informe indica que al menos 105 personas han muerto bajo custodia estatal. El Observatorio Venezolano de Prisiones advirtió que por 8º año consecutivo las cárceles venezolanas presentan niveles de hacinamiento críticos. La población penitenciaria duplica la capacidad instalada y en muchos centros de reclusión deben turnarse para dormir. La falta de agua, comida, asistencia médica y condiciones mínimas de higiene convierten la reclusión en una forma sistemática de tortura. Yo soy testigo principal y fidedigno de estas prácticas del Estado. Pues yo fui preso político y yo viví de primera mano el hacinamiento, yo viví de primera mano la falta de luz solar, yo viví de primera mano cómo convertían oficinas de trabajo en simples celdas para que viviéramos hacinados, sin luz solar, sin oxígeno puro, sin comida, muchas veces sin agua. Teníamos que tener dentro de la celda durante 1 o 2 semanas la basura hasta hacer heces en bolsas porque lamentablemente no había agua para poder bajar la taza del baño. Lejos de ser un espacio temporal, los calabozos de cuerpos policiales se han transformado en centros de detención prolongada. Allí permanecen detenidos por meses o años, sin acceso a sol, visitas ni atención médica. Esta práctica viola normas básicas de derechos humanos y consolida un modelo de castigo sostenido, donde el control judicial es nulo y el abuso es norma. Lamentablemente, son 8 años que dice el estudio del Observatorio Venezolano de Prisiones que el hacinamiento es grave. O sea, el día de hoy ni con las megacárceles que han construido han podido subsanar el tema de las prisiones. Y lo peor aún es que sueltan 10, sueltan 20, sueltan 30, 50, 300 y agarran 500, 600. Entonces no equivale lo que están haciendo el liberar algunos presos para meter otros que son totalmente inocentes. Las detenciones no paran. Activistas, manifestantes y ciudadanos sin condena siguen llenando espacios que ya no existen. No hay reforma, no hay auditoría, no hay intención, pero sí mucha opacidad, oscuridad y abandono. Y mientras el chavismo vende normalidad al mundo, la realidad se encierra en comandancias, techos de calabozos y pasillos sin aire. Venezuela no tiene sistema penitenciario, tiene sótanos donde el Estado castiga y la dignidad no cabe. Venezuela acusa a El Salvador por violaciones de derechos humanos, 123 denuncias y 52 víctimas repatriadas. El Ministerio Público de Venezuela denunció 123 violaciones de derechos humanos contra 252 ciudadanos venezolanos repatriados desde El Salvador. Las denuncias señalan torturas físicas y psicológicas, tratos crueles e inhumanos, y detenciones arbitrarias dentro del Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, conocido como una mega cárcel de máxima seguridad. El fiscal general Tarek William Saab anunció una investigación formal contra altos funcionarios salvadoreños, incluyendo al presidente Nayib Bukele, a quienes acusa de ordenar detenciones por el simple hecho de ser venezolanos. El jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, comparó estas acciones con los campos de concentración nazis. El venezolano ha documentado 123 denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos sufridas por 252 ciudadanos repatriados desde El Salvador. Los hechos habrían ocurrido durante la detención en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, mejor conocido como CECOT, donde estuvieron desde marzo de 2025 hasta el pasado 18 de julio. Más o menos el maltrato que recibimos, un impacto de perdigón. Nuestros compañeros fueron golpeados también. Los cortaron, son hematomas, impacto de perdigón también.
Ese era el modo operandi de la reprimenda hacia nosotros. Cuando me pegaron con el rolo y me partieron. Muéstrame los poligones, compañero. Es una forma de... Me partieron la cabeza, estaba... Las denuncias, según el fiscal general Tarek William Saab, señalan vejaciones, tratos crueles e inhumanos, tortura psicológica y condiciones degradantes. Las víctimas fueron entrevistadas por un equipo de 81 funcionarios, incluyendo fiscales y expertos en derechos humanos, por lo que la institución venezolana decidió abrir una investigación en contra de funcionarios de El Salvador. Hemos decidido abrir una investigación formal con el número de expediente respectivo, con los 3 fiscales nacionales designados a los siguientes funcionarios de El Salvador: a Nayib Armando Bukele, sátrapa que viola la propia constitución salvadoreña y se llama a sí mismo presidente de El Salvador; Héctor Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador; y Osiris Luna Mesa, director general de centros penales y viceministro de Justicia y Seguridad Pública de ese país. De igual forma, el jefe del Comando Unificado de la Revolución Bolivariana, Jorge Rodríguez, declaró que los detenidos fueron trasladados a ese recinto por el simple hecho de ser venezolanos. El presidente Maduro lo prometió desde el mismo día aciago de marzo, en que de una manera solamente comparable con lo que se hacía en la Alemania nazi, con los millones de judíos, con los comunistas, con las personas de la comunidad LGBTQ+, solamente comparable con eso, por el solo hecho de ser venezolanos, 252 compatriotas fueron llevados a un campo de concentración. El gobierno nacional ha señalado la repatriación como un esfuerzo diplomático coordinado, destacando también el retorno de parte de los niños venezolanos en situación de vulnerabilidad en Estados Unidos. Liberación de Arturo Suárez Trejo. Última hora. El músico venezolano Arturo Suárez Trejo ha regresado libre a Venezuela tras meses de incertidumbre y denuncias internacionales sobre su detención en El Salvador. Su liberación marca el final de un capítulo lleno de dolor, lucha y solidaridad. El regreso de Arturo no solo es motivo de alegría para su familia y amigos, sino también para quienes, como el cantautor panameño Rubén Blades, alzaron su voz en defensa de su libertad. Recordemos que Blades denunció públicamente la arbitrariedad en el caso de Suárez Trejo, afirmando que era un ejemplo de cómo un inocente puede verse atrapado en un sistema injusto. Como músico, me solidarizo con la tragedia de un colega porque me luce injustamente tratado. Como abogado, señalo la manera arbitraria en que en ocasiones se aplica la ley, expresó Blades en su momento. Testimonio de Arturo Suárez Trejo. En su llegada a Venezuela, Arturo, visiblemente emocionado, compartió su alegría y el calvario que vivió durante su reclusión. Ya estoy en Venezuela, ya soy libre, gracias a Dios. Por fin me voy a poder despertar sin escuchar insultos y gritos. Pensé en mi hija, en mi esposa, en mis hermanos. Eso me dio fuerza para no rendirme ni dejarme morir. No me dejé porque soy un berraco, soy venezolano, afirmó con lágrimas en los ojos. Arturo también relató los momentos de desesperación en prisión, las huelgas y los maltratos que sufrió. Nos decían que de ahí íbamos a salir muertos. En una huelga, la única arma que teníamos contra balas y perdigones eran jabones. Pensé en mi hija y no tuve valor para quitarme la vida. Me tocó resistir, soportar las golpizas injustas. El caso de Arturo Suárez Trejo evidencia cómo la presión pública, el apoyo internacional y la denuncia constante pueden abrir la puerta a la justicia. Hoy, su libertad es también un símbolo de resistencia y esperanza. Desde mí, porque ya falta muy poco, porque ya falta muy poco, para que vuelvas a tu hogar. Está bonito, está bonito, carajito. Estamos vivos. Estamos vivos, gracias a Dios. Hola, mi amor. Ya estoy en Venezuela, ya soy libre, gracias a Dios, ya por fin me voy a poder despertar sin tener que escuchar insultos y gritos. De verdad, gracias, estoy sin palabras, no lo creo, no lo creo. Como siempre nos decían que de ahí íbamos a salir muertos, en la primera huelga
La única arma que teníamos nosotros contra balas y perdigones eran jabones. Y cuando se nos acabaron los jabones, lo que hicimos fue colgarnos del techo. Y dijimos, pues si ellos pasan a pegarnos, nos tocará ahorcarnos. Era la única forma de salir de ahí, pero pensé en mi hija y no tuve valor para quitarme la vida. Y luego de ahí me tocó fue guapear, ponerme más duro para aguantar los golpes, las golpizas que nos daban injustamente. Pensé en mi hija, pensé en mi esposa, pensé en mis hermanos, en mi familia. Me dio fuerza para no rendirme, para no dejarme morir. Y no me dejé. No me dejé porque soy un berraco, yo soy venezolano. Amén. Y nos hicimos sentir en El Salvador. Casi, que llega antes que camine. Comentario final. El gobierno de Maduro anuncia la liberación de 48 presos políticos como parte de un posible intercambio con Estados Unidos. En el marco de la repatriación desde El Salvador, sin embargo, más de 900 presos políticos continúan detenidos. Organizaciones señalan que no hay un verdadero compromiso con la justicia, sino propaganda y miedo como herramienta de poder. ¿Qué significa todo esto para una Venezuela sin Estado de Derecho? La cifra muestra operaciones no justificadas, la liberación selectiva, la detención arbitraria y la alianza geopolítica no maquillan el colapso internacional. Si este contenido te pareció revelador, compártelo con quienes quieren conocer la verdad más allá del discurso oficial. Suscríbete ahora a NotiFlax, activa la campana de notificaciones y mantente al tanto de las últimas maniobras políticas, militares y diplomáticas que están redefiniendo el futuro de República Dominicana, Haití, Venezuela, Latinoamérica y el mundo. Tu apoyo es clave para seguir desenmascarando lo que otros prefieren ocultar. No te desconectes, porque la historia no se detiene.